Hola, buenas tardes. Espero se encuentren bien en esta tercera sesión de la primera semana de nuestro curso Aplicación de LEDs en Iluminación. Esta semana hemos estado viendo y estudiando lo que corresponde a los conceptos y teoría básica sobre los diodos LEDs. En esta ocasión vamos nosotros a tratar acerca de las conexiones que se hacen con los LEDs. Los LEDs de manera individual o también por grupos. En el caso de que se utilizan los LEDs en conexiones en grupos, pueden ser de dos tipos. Es decir, pueden ser en conexiones en serie, en los cuales podemos tener grupos en serie, y también en paralelo. Las conexiones en paralelo se usan un poco menos, puesto que requieren de resistencia individual para cada una de las conexiones. Entonces, vamos nosotros a ver cómo se hace la conexión de un LED, incluyendo también la prueba que se hace con el multímetro. La teoría que ustedes tienen, ustedes ya cuentan por ahí con unas imágenes en las cuales nosotros podemos hacer la comprobación mediante el multímetro. Para ello, yo tengo aquí algunos LEDs, los cuales vamos a utilizar para tal efecto. Vamos a usar también nuestro multímetro en función de prueba de diodo. Yo espero que hasta estas alturas ustedes ya tengan, de algún modo, o estén familiarizados, mejor dicho, ya con el multímetro. La sesión pasada vimos algunas pruebas o mediciones que se podían hacer con el voltímetro. Ahora vamos a usar nuestro multímetro en la función de prueba de diodo. El diodo, por su parte, tiene un simbolito que ustedes también ya creo que ya debieron de haberlo visto. Vamos a ver nosotros en nuestro multímetro y a seleccionarlo en prueba de diodo. Ustedes ya tienen la imagen y bueno, pues voy a usar mi multímetro en prueba de diodo. La idea de este multímetro, bueno, pues es cerciorarnos cuando uno de los LED no sirven. Esto sería pues de manera individual. Cuando se utilizan grupos, como es en el caso de las tiras de LED, pues nosotros lo haríamos de alguna manera con cada uno de ellos. Por ejemplo, yo aquí pondría este diodo LED y sabemos que además el diodo tiene polaridad. Es decir, la parte del ánodo, que normalmente corresponde a la pata más larga en el LED, debe de ser la que corresponde al ánodo, y al ánodo debe de corresponderle la punta roja, es decir, la polaridad positiva. Y el caso contrario, o polarización inversa, con la punta negra invertida. Eso es cuando se hace polarización inversa. Entonces basta con colocar las puntas y ver que pues en el multímetro me debería dar alguna lectura. Eso ustedes creo que ya a lo mejor ya lo hicieron. En polarización inversa no me da lectura y en polarización directa sí. Algunos multímetros incluso me van a encender el LED, como pueden ver aquí, enciende un poquito. No sé si alcance a ver, enciende el LED al polarizarlo. El multímetro también me marca una lectura, lo cual significa que pues está en buenas condiciones el LED. En el caso de que no alcance a encenderlo, el LED, de todas maneras yo debo de verificar la lectura que tiene el multímetro. Con el hecho de que me dé alguna lectura significa que está trabajando. Si yo lo polarizo inverso, es decir, intercambio las puntas, pues se supone que el diodo LED no funciona. Así es de que, bueno, esa sería la prueba que se hace así con el multímetro, muy fácil. Y también sabemos que un diodo LED debe de contar con una resistencia limitadora cuando ya la conectamos a una fuente de energía. ¿Por qué? Porque en el caso de que no coloquemos nosotros una resistencia limitadora, este LED se dañará sin remedio, puesto que la corriente que maneja un diodo LED es de entre 15 hasta unos 80 miliamperes máximo ya en los diodos LED
que son de muy alta luminosidad. Voy a cambiar este LED, se ve poco, por este LED rojo, y nosotros lo conectamos en serie, o sea, unido con la resistencia. Entonces, al polarizarlo, pues también puedo incluso verificar la función, nada más que aquí ya cuando utilizo una fuente de alimentación, como es en este caso esta fuente me proporciona alimentación suficiente para este diodo LED. Y esta debe ser polarizada, como ya lo hemos dicho. Hay una punta roja y una punta negra, o una polaridad positiva y una negativa. Para polarizarlo en directa, yo debo colocar la punta roja del lado del ánodo. Aquí en este diodo LED se alcanza a ver ligeramente un poquito más grande una terminal, la cual corresponde al ánodo. Debe quedar del lado del positivo. Aquí está. Entonces, el lado positivo está del lado de mi resistencia. Esta azul es mi resistencia. Y tengo también el diodo LED. Entonces voy a conectarlo y esta sería también una manera de polarizar al diodo o de algún modo energizarlo. Aquí, como vemos, pues se enciende. Está encendido mi diodo LED. Entonces, tendríamos lo que se le conoce como polarización directa. Cuando se dice que hay una polarización inversa, pues corresponde a intercambiar las puntas. Ahora yo la pongo de este lado la roja y de este lado la negativa y vemos que no enciende. Cuando yo hago este tipo de polarización, es decir, si invierto la polaridad, no se daña mi diodo LED, va a seguir funcionando. La diferencia nada más es que, bueno, pues el diodo LED funciona solamente en polarización directa, es decir, mi punta roja o positiva del lado del ánodo y la punta negativa del lado del cátodo para que encienda. Entonces, igual sucede con las tiras LED. Con las tiras LED, bueno, ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista de un LED individual. Si yo lo hago con una tira de LED, por ejemplo, aquí tengo esta. Las tiras de LED, como digo, son conjuntos de LEDs que ya vienen diseñados de este modo para que pueda esto funcionar así. Igual si yo los polarizo, por ejemplo, en este sentido, pues significa que está en polarización inversa, puesto que no enciende. Si intercambio las puntas, pues voy a ver cómo estos LED ya encienden. ¿Por qué ya encienden? Porque están en polarización directa. Pero aquí lo bueno de esto es que si yo invierto la polaridad, pues estas no se dañan. O sea, no afecta a nada. Y si no encienden, lo único que debo de hacer yo es, pues, intercambiar mis puntas para polarizar adecuadamente mi tira de diodos LED. Entonces, como ven aquí, pues enciende. Entonces, con esto o con respecto a la polaridad, creo que pues no hay ningún problema, solo que pues no van a encender. Pero sí, no se debe de olvidar que, bueno, pues las tiras de LED, como los diodos individuales, sí tienen polaridad. Por ejemplo, vemos que pues estos son conjuntos de 3 LEDs. Aquí son 3 LEDs del tipo SMD. ¿Por qué? Son de superficiales. Ya ustedes tienen la información allí de la clasificación de los diferentes tipos de diodos LED que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar los diferentes tipos de LED que hay, ya sea en superficiales, estos pueden ser superficiales, o bien pueden ser también diodos LED del tipo DIP, que cuentan con patitas largas, las cuales estas sí se pueden, digamos, soldar en las tarjetas de circuito impreso por un lado y vemos los componentes por el otro. Por ejemplo, pues yo aquí voy a ver que tengo diferentes diodos y los voy a mostrar. Por ejemplo, tengo lo que es este tipo de LED que se le conoce como LED. Este sería un LED del tipo RGB.
Por ejemplo, aquí tengo diferentes. Voy a desconectarlos para ir viendo de uno por uno. Por ejemplo, este es un LED RGB. Los LED RGB contienen 4 patitas. De esas 4 patitas, pues ustedes ya tienen la información. Una corresponde a lo que vendría siendo el cátodo, o en otras ocasiones al ánodo. Y tenemos otros 3 que corresponden a la otra terminal que le corresponde al diodo. Es decir, es muy parecido a que si tuviéramos 3 diodos LEDs en uno solo. Por ejemplo, aquí lo tengo en la patita del medio y me da el color verde. Si yo la resistencia la cambio ahora a este lado, vemos que ahora me da el color rojo. Entonces tengo rojo, ahí se ve, la cambio al otro, tiene un color verde, y si la cambio al otro, pues debe de ser el otro color, que es el azul. Estos LEDs son RGB y de los cuales también, pues algunas de las tiras LED vienen diseñadas así, con diodos LED RGB, o sea, rojo, verde y azul. Estos, de cualquier modo, pues se venden también de manera individual. En las siguientes clases, por ahí vamos a ver un diseño de un sistema que utiliza diodos LED RGB. Entonces, un tipo. Tenemos también otro tipo de LEDs, por ejemplo, que puede ser que es un diodo LED que se le conoce como camaleón. Es decir, él solo cambia de luz, pasando desde el rojo, verde a azul. Lo hace varias veces, centellea y luego se repite otra vez. O sea, por sí solo tiende a cambiar de colores. A este tipo de diodo LED se le conoce como diodo LED camaleón, porque cambia de color y no necesita más patitas. Solo tiene ánodo y cátodo y cambia él solo. Es decir, el chip que contiene interno hace esa función. Este es un diodo LED camaleón. Luego tenemos otro, por ejemplo, pues es el clásico diodo para iluminación de alta luminosidad. Ahorita le puse o le coloqué una resistencia grandecita para que no dé demasiada luz, pero sí son de alto brillo y dan un brillo que le corresponde a alrededor de unos 10 lúmenes, que son unidades que estaremos viendo la siguiente semana. Son unidades de medición de la cantidad de luz o de la intensidad de luz que puede generar un elemento de este tipo, que es un diodo LED de alto brillo. Estos se utilizan exclusivamente para iluminación. Tengo otro diodo LED que también se utilizan como piloto y son LEDs que se les corresponde, bueno, se les llama a este tipo de LEDs diodos LEDs intermitentes, puesto que ellos automáticamente hacen este parpadeo o esta intermitencia en su luz. Entonces, es otro tipo de diodo LED que por ahí encontramos en el mercado o muchas veces los hemos visto por ahí en algunos sistemas. Aunque esto del parpadeo, pues se puede diseñar también con algunos circuitos. Sin embargo, bueno, pues es otra de los tipos de LED que por ahí encontramos. Y así como los hay de este tipo, también se encuentran en algunas tiras de LEDs y en algunos otros sistemas. Esto los hemos visto, pues, por ejemplo, en lo que son focos indicadores de coches, por ejemplo. Cuando frena o pisan el freno de un vehículo y trae una lámpara de este tipo, por ejemplo, para el freno, aparte de encender algunos LED, comienza a parpadear o a hacer intermitencias en su luz. Esto con el fin de, pues digamos, darle una énfasis a la luz de frenado y otras funciones que tienen. Entonces, estos son los LEDs más comunes y los vamos a encontrar en tiras de LEDs o en luminarias. Yo ahorita les estoy mostrando estos LED para que vean, en el caso de que se quieran conseguir de manera individual, bueno, pues también se encuentran así. Tengo por aquí también que, bueno, pues estos diodos LED
como dije, se pueden conectar en serie. Cuando se conectan en serie, la diferencia entre el serie y el paralelo es que, bueno, los LED, cuando están en serie, necesitan una sola resistencia. Por ejemplo, aquí tengo su resistencia limitadora. Tengo 3 LEDs y estos LEDs les está limitando la corriente una sola resistencia. Es decir, esta los está protegiendo para que no se dañe ninguno de los elementos. Entonces, con una sola resistencia basta. Pero en el caso de las conexiones en paralelo, bueno, pues yo tendría que colocar, como lo veo aquí, una resistencia para cada diodo LED, puesto que cada derivación en paralelo le corresponde un circuito individual. Entonces, por lo mismo, también requiere de una resistencia individual para cada diodo LED. Las resistencias que se utilizan en las tiras también les corresponde más o menos lo mismo. Les decía, vemos aquí, por ejemplo, a ver, aquí, en esta se ve mejor. Contiene sus tres diodos LED, que son 1, 2, 3. Sí, tendría 1, 2 y 3 LED. 1, 2, 3 LED y su resistencia limitadora. Y tenemos aquí un espacio en donde se hace el corte en caso de ser necesario. Y a su vez estos 3 LED pues están conectados en paralelo con otro, lo que vendría a ser otro sistema o otro circuito, los cuales están en serie y a su vez están en paralelo. ¿Por qué? Porque yo al conectarle la alimentación a las terminales, pues pueden encender todos al estar en paralelo. Pero vienen en juegos de 3 o en conjuntos de 3 LED con su resistencia limitadora. Entonces, en serie también debe de corresponderles la polaridad, por ejemplo. Sabemos que tiene el LED un ánodo y un cátodo, y la conexión pues debe de ir un ánodo. Bueno, por ejemplo, este diodo LED, tengo de este lado, donde tengo mi dedo, es el ánodo, y del otro lado, pues obviamente es el cátodo, y del lado del cátodo debo de conectar el ánodo, es decir, la parte más larga, de este modo, y así sucesivamente, según los LED que yo quiera conectar, del lado del cátodo se conecta un ánodo, o la patilla más larga. Aquí, por ejemplo, tengo 3 LEDs. Si estos 3 LED yo los alimento, pues se supone que este funciona correctamente con su resistencia limitadora, que es lo que les decía, es muy similar a lo que tienen las tiras de LED, solo que en este caso pues estamos utilizando LEDs individuales y son LEDs de tipo DIP, los otros son LED del tipo SMD o de superficie. Entonces voy a polarizar estos LEDs. Cuando están en serie, el voltaje que hay en cada uno de los diodos LED le corresponde el voltaje de caída de cada diodo LED. Por lo que una de las prácticas que ustedes por ahí tienen es pues precisamente medir el voltaje en cada LED. Incluso puedo intercambiar los LED porque sabemos que cada color, en la información que ustedes tienen ya, espero ya la hayan leído, a cada color de un LED le corresponde una caída diferente. Por ejemplo, para este voy a medir el voltaje en los LEDs. Por ejemplo, decimos que seleccionamos en voltímetro de directa y pues a este voltímetro nosotros lo aplicamos del lado donde tengo la punta roja, pues pongo de ese lado mi punta roja, por ejemplo, para este LED, y solo basta con
tocarlos allí y ahí me da una lectura de 1.999 voltios, que es aproximadamente los 2 volts. Y se supone que cuando están en serie, pues estos pues tienen aproximadamente el mismo voltaje. Lo hago en este otro y el voltaje es el mismo. Son aproximadamente 2 voltios por cada diodo LED. Eso se supone que, bueno, pues es el voltaje que tiene un diodo LED rojo, pero, por ejemplo, si pongo este amarillo, es decir, voy a sustituirlo por este, casi se ve rojo allí, bueno, lo acabo de sustituir por uno amarillo. Y voy a hacer la medición. Estos, por ejemplo, el rojo sigue teniendo, bueno, aquí voy a volverlo a medir, entonces, ahí está el 1.99, 98, 99. Este otro tiene aproximadamente lo mismo. Y este amarillo, ¿cuánto tiene? Este ya pasó, este ya está en más de 2 volts. Lo mismo, si hago el cambio ahora por uno, por ejemplo, voy a poner ahora uno de color azul. Y hago la medición, por ejemplo, para este azul. Vean cuánto tiene 2.88. Entonces, la caída de tensión o de voltaje varía según el color. ¿Por qué este tiene más? Bueno, pues porque este consume más corriente y más voltaje. O sea, este tiende a ser de un consumo mayor. Este, por ejemplo, digo, es de 2.88. Este es de 1.91. Y este que es amarillo es uno de 2 voltios. O sea, como ven, el voltaje en cada diodo LED es diferente para cada color. Entonces, al colocar resistencias, ustedes por ahí tienen una formulita para poder calcular el valor de esta resistencia según la caída del diodo LED. Además, también les pasé una tablita en la cual ustedes ya tienen información del voltaje que tiene aproximadamente cada diodo LED. La práctica que por ahí les dejamos consiste pues precisamente en esto, en observar cómo está conectado el circuito y también de ver la diferencia de voltajes que hay en cada diodo LED. Ahora, también ustedes, bueno, yo en este caso tengo una tablilla de experimentos. Si alguien no tiene una tablilla, pues lo puede hacer soldando los diodos LED. Puede ser así o de algún modo también puede ser uniéndolos de modo que pues estos puedan conectarse y alimentarse a una fuente de alimentación, que esto no sería muy bueno, sería mejor pues si los puedo soldar. Como sabemos, las tablillas protoboard se utilizan para precisamente conectar algo sin tener que soldarlo. Entonces, pero de algún modo podemos unirlas así, como por ahí se les indicó. Podemos usar caimanes también, podemos usar un puntito de soldadura, podemos unirlos de cualquier modo y conectarlos a nuestra fuente de alimentación. Entonces, esto es, digamos, la manera de polarizar diodos LED. Acá tengo, por ejemplo, también, pues sabemos que hay diferentes conexiones, pero la mayor parte de los circuitos que vayamos a encontrar van a ser circuitos en serie. Por ejemplo, yo aquí tengo grupos, voy a hacer grupos de diodos LED. Y estos, pues también sabemos que son diferentes los colores que se emplean para este tipo de diodos LED. Entonces, por ejemplo, aquí voy a conectar pues, varios grupos y estos generalmente se usan en serie, como dije, debido a que no necesitan una resistencia que esté
bueno, una sola resistencia para un grupo de diodos LED en serie. Cuando están en paralelo, necesitan una, pero para cada diodo LED. Por ejemplo, pues esta quedaría así. Y la conecto. Sabemos que si le polarizo inverso, ¿qué pasaría? Si lo conecto a la inversa, pues no pasa nada. Estaría en polarización inversa y no, simplemente no funciona, no se daña. Voy a conectarlo en polarización directa, que le correspondería de este modo. Aquí tengo varios grupos de LEDs. Eso está en inversa. Esto les digo también porque, bueno, cuando trabajemos con ellos debemos de saber que deben de estar polarizados directamente, ya que sin ello, pues estos no funcionarían. Aquí pues son solo algunos de los colores más comunes que se emplean en los circuitos o en iluminación, en los cuales pues ustedes han visto. Cuando lleguemos a lo de las tiras de LEDs RGB, vamos a ver que, bueno, pues mediante un controlador nosotros podemos obtener cualquier tono de luz visible, es decir, pasando por todos los colores, aunque no los tengamos, por medio de la combinación de luz del RGB se pueden obtener pues prácticamente todos los colores que nosotros conocemos. Aquí tengo grupos, por ejemplo, de diodos LED. Tengo desde el verde, el azul, el rojo, el amarillo, son de los más utilizados. El blanco, que es el que se emplea para las luminarias o para las lámparas que normalmente usamos de LEDs. Estos están en todas partes y bueno, pues vamos nosotros en la siguiente semana, vamos a tratar más acerca de las luminarias y también de la aplicación, sobre todo de las tiras de LEDs. Por allí ya depende mucho de la creatividad de cada uno de ustedes, el que quieran aplicarlas en diferentes, ya sea en lugares, en vehículos, incluso por allí vamos a pasarles por allí algunos ejemplos donde se aplican también incluso en algunos eventos de coctelería, como puede ser incluso en postres o en pasteles, también se usan para de algún modo llamar más la atención, por ejemplo, en un pastel de una quinceañera o de una boda. Son algunos ejemplos en donde se pueden utilizar también las tiras de LED. Entonces, por el momento vamos a dejarle aquí, nos vamos a ver en la siguiente sesión en la cual pues ya vamos a ver otro tema diferente y pues espero se sientan contentos y cualquier comentario, como lo he dicho siempre, háganoslo saber a través de la plataforma. Nosotros estamos esperando y en el caso de que no les contestemos rápidamente, sí les contestamos lo más pronto que se pueda, solo que algunas veces pues estamos por ahí en alguna otra actividad, pero bueno, no se desesperen si no les contestamos, al momento, bueno, porque me han hecho algunas preguntas por allí, por el chat, pero también a veces son ya las 11 de la noche, entonces a veces que pues nos vamos a descansar temprano, entonces, pero mientras sea en el día, yo creo que sí les contestamos rápido. Entonces, esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.